ya no es de pared abdominal. Cuando hablábamos el otro día del diafragma, hablábamos de que la cava, uno de los orificios, está permanentemente en el diafragma, y el otro que divide entre tórax y abdomen es el hiato de Winslow. Y ahora nos vamos a referir a hernias de ese hiato. Entonces vamos a hablar hernias de hiato. Igual que en los otros tipos de hernias que ya hemos estado hablando, hay un pasaje del contenido abdominal, pero aquí hay una característica. Lo que va a subir a la cavidad torácica o es la transición esófago-gástrica, el esfínter esofágico inferior, o parte del estómago. ¿Ya? Entonces, el pasaje o producción dentro de la cavidad torácica, que puede ser de forma intermitente o permanente, ya sea, como decía yo, de la unión esófago-gástrica, o una porción del estómago, o a veces mixta, que es el menor porcentaje. ¿Qué puede suceder? Y vamos a ver que son muy pocos síntomas. Yo podría tener una hernia de hiato de repente, o ustedes podrían tener. Claro que no es tan frecuente en jóvenes, porque vamos a ver que es un debilitamiento de los pilares de este hiato de Winslow, el que hace que, no sé, es más frecuente por encima de los 40 años, pero no tiene muchos síntomas. No hay algo característico. Hay síntomas que son atribuibles al reflujo gastroesofágico, que ya lo vamos a ver en otra clase específica, ¿no? Pero no hay un síntoma específico. Si hay síntomas, son de complicaciones de la hernia. Pero síntomas de la hernia, las hernias inguinales hablábamos, no hay dolor, pero vemos la masa, ¿no? O sea, aquí como podría ver yo en el tórax, digamos, en el diafragma de esto, es muy poco probable, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace, que permite el diagnóstico, es el reflujo, ¿no? Que puede haber, pero ya vamos a ver que no es en todos los pacientes tampoco, es un porcentaje no mayor al 20%, y eso hace entonces que este paciente viene por eso, y uno lo cataloga como reflujo gastroesofágico. Que no es reflujo, sino que es una hernia de hiato que está complicando. No todas las hernias, vuelvo a decir, no todas las hernias de hiato hacen reflujo. Un 20%, no más. Lo que sí puede pasar es que cuando se protruye parte del estómago, que en este caso en el fondo del estómago, se puede torcer. Nosotros tuvimos una paciente, o sea, se puede volvular. Tuvimos una paciente que llegó con fiebre, malestar general, náuseas y vómitos, ya llegó obstruida. Y cuando entramos a ver en el abdomen no pillábamos ningún signo. Ya obstrucción intestinal es un tema específico, y para las obstrucciones hay causas intraluminales, extraluminales e intramurales, y todo estaba normal. Cuando fuimos mirando, había sido que parte del estómago se protruyó hacia arriba y se torció. Entonces eso es lo que le provocó. Cuando lo reintroducimos, estaba necrosado, o sea, esa paciente acabó con parte de la gastrectomía. Entonces vean ustedes, puede suceder en algunos casos. Son los menos, no la mayoría, pero hay que tener en cuenta que puede suceder. Las hernias de hiato se clasifican en tres tipos, o sea, son tres tipos de hernias de hiato. Una son las hernias por deslizamiento, en la que esta transición esófago-gástrica se sube a la cavidad torácica, ¿no? Sube, y esto es el mayor porcentaje. 75% de las hernias de hiato vienen a ser de este tipo. La segunda forma son las hernias que se llaman paraesofágicas. O sea, este es por deslizamiento, hasta su nombre lo está diciendo, se ha deslizado, se ha resbalado, si va en el término, la transición esófago-gástrica al tórax. En cambio, en este otro tipo de hernia, que son las hernias paraesofágicas, la transición esófago-gástrica se mantiene en la cavidad abdominal y es
parte del estómago. Me voy a adelantar con un esquema para mostrarle, ¿no? Si este es el estómago, ¿no? Entonces nosotros tenemos el diafragma, ¿no? Esto sería algo más o menos normal, ¿no? Una hernia por deslizamiento, esta transición se viene aquí. Entonces es una hernia por deslizamiento. O sea, se ha subido la transición esófago-gástrica. En cambio, la paraesofágica, la transición sigue acá. Este hiato se hace más grande, más ancho, y parte del estómago se mete. Entonces, esta es una paraesofágica, porque está yendo paralela al esófago. Esta se puede volvular. Esta es la que les comentaba, la señora esta que llegó con fiebre, con dolor, vómito, náusea, estaba fluido, y vimos que esta parte se tose. Y la tercera, esto viene a ser un 20%, y las mixtas es a veces aquella que en menor porcentaje, esta transición se sube arriba y también parte del estómago sube hacia arriba, ¿no? Pero son el menor porcentaje, no es la mayoría. Aquí está el esquema más claro, ¿no? Entonces estamos viendo en la parte de arriba, en la parte izquierda, estamos viendo que la transición esófago-gástrica, en vez de estar debajo, porque aquí está el diafragma, aquí está el hiato de Winslow, en vez de estar acá, está acá arriba. Este paciente podría tener alteración de reflujo en un 20%, porque la parte más importante cuando hablemos de reflujo, vamos a ver la tensión que ejerce el esfínter esofágico inferior. Entonces tengo una hernia de hiato por deslizamiento, y la paraesofágica, como yo lo dibujé acá, viene a ser el esfínter esofágico inferior está en su sitio, parte del estómago se va hacia. ¿Por qué? Normalmente por debilitamiento de los pilares de este hiato de Winslow. Anatómicamente, entonces eso es lo que pasa. ¿Cómo se mantiene? A ver, ¿cómo es que esto está normalmente en su sitio? Hay mecanismos de fijación del esófago terminal que viene a ser los pliegues peritoneales, o sea, el epiplo, el tejido conectivo retroperitoneal, o sea, el que lo mantiene, el ligamento freno-esofágico, son los que lo mantienen en su sitio. Pero les vuelvo a repetir, no es una enfermedad de gente joven como ustedes. Pero si pasan los años, también los músculos, también las articulaciones, también los orificios se van relajando. Uno ya habla de incontinencia urinaria, de descenso de vejiga, de descenso uterino, prolapso, o sea, que muchas patologías empiezan a emerger con el paso de los años, por un debilitamiento de las estructuras anatómicas. Acá también. Entonces, no es propio de la juventud, pero por el paso de los tiempos puede ser que estos ligamentos o medios de fijación se debiliten y provoquen lo que estábamos hablando. Hablando específicamente ya de cada una de ellas, hablando de las hernias por deslizamiento, entonces el deslizamiento intramedial progresivo del esófago abdominal, o sea, de la transición esofágica. El esófago, que es una próxima clase, tiene tres partes anatómicas, ¿no? Hay el esófago cervical, el torácico y abdominal. El que menos tamaño tiene es el abdominal, apenas son 2 o 3 centímetros, y miren ustedes el que más problemas da. Ahí es lo que se va a producir, vean ustedes, el hiato. Se va a hablar también de reflujo gastroesofágico por esa partecina, se habla de acalasia de esófago, varices esofágicas, o sea, la parte más proximal al esfínter es la que más problemas da. Entonces, este esófago abdominal, que son 2 o 3 centímetros, se sube al tórax, esa transición. Eso es lo que se llama entonces las hernias por deslizamiento. Esto, en esta sí, es lo que se puede, en un porcentaje menor, haber lo que se llama reflujo gastroesofágico,
porque ese esfínter, que es el que evita que haya reflujo. ¿Hay reflujo fisiológico? Claro. Por ejemplo, la gente dice, a los niños especialmente, no comas mucho chocolate, te va a provocar hepatitis, y vas a vomitar. Y los niños que comen 2 o 3 chocolates, vomitan. ¿Pero por qué? Porque el chocolate fisiológicamente relaja este esfínter esofágico inferior. Y entonces, después, ¿qué viene? Pues si no te diga el esfínter así, vómito. Te dije, ¿viste? Después, la menta, el café, por ejemplo, también tomen 2 o 3 tazas de café, a ver si después un eructo, y hasta aquí se le viene, ¿no? ¿Qué pasó? Relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, hay situaciones como esta. Entonces, en estos casos, cuando el esfínter está en una situación no anatómica, podría provocar también ese tipo de incompetencia y dar ese tipo de síntomas. Por lo tanto, la hernia hiatal por deslizamiento es seguida por incompetencia esfinteriana, pero no es alto, le vuelvo a repetir, no esperen que todos los pacientes que tienen hernia de hiato por deslizamiento tengan reflujo. No hay síntomas rápidos, ya van a ver este tipo de hernia. A veces hacemos este diagnóstico por este porcentaje. Claro, tiene reflujo, provoca dolor, esofagitis, dispepsia, y entonces pedir una endoscopía o otro estudio y recién diagnosticado. Claro, es un reflujo, pero provocado porque estás con una hernia de hiato por deslizamiento. Pero no son el 100% de los pacientes. El tono del esfínter puede parecer normal, pero puede detectarse, o sea, en realidad, cuando hablemos específicamente de reflujo gastroesofágico, vamos a ver que la fisiología, para que no tengamos, por eso es que nos enseñan aquí primero anatomía, ¿no? Para que sepamos cómo, después nos enseñan fisiología y después nos enseñan fisiopatología. Entonces, la fisiología, la alteración de la fisiología es lo que nos va a provocar enfermedades. Entonces, la fisiología esofágica habla que el vaciamiento esofágico, para que no tengamos reflujo, viene a ser la motilidad, ¿no? El esófago, o sea, comemos y de por sí el esófago tiene un movimiento peristáltico que hace que vaya bajando. El segundo tiene que ver con el tono del esfínter esofágico, o sea, para que no tenga, hay que tener un buen tono del esfínter. Por lo tanto, comemos y ¡pum!, se cierra, termina, es como una válvula, ¿no? Pasa y ¡chup!, se cierra, no permite el reflujo. Si se altera, hay reflujo. Y la otra es la cámara gástrica, la que ayuda a evitar. Eso vamos a hablar en su momento. Pero yo lo que quería es demostrarles que, vean ustedes, el esfínter puede parecer normal, pero puede detectarse ondas de relajación inapropiada porque está en un sitio que no es normal. Lo normal de la transición debería ser el abdomen. Estamos diciendo que porque es una hernia de deslizamiento, se ha subido un poco a la cavidad torácica, ¿no? Al mediastino. Estos pacientes pueden tener esofagitis, ¿no? Vean ustedes. Entonces, pero es por complicación. El reflujo y puede provocar inflamación del esófago. El clearance o aclaramiento del esofágico se mide con un pH, ya lo vamos a ver también, las pruebas fisiológicas para hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Normalmente son necesarios 8 actos de glutorio para establecer el pH inicial, por lo tanto, a veces, ¿quién de nosotros a veces por comer rápido no hemos sentido un dolor opresivo? Sucede que los movimientos peristálticos, mientras van haciendo movimientos, hay relajación del esfínter, ¿no? Pero a veces cuando uno no mastica, no hace el proceso normal y empieza a deglutir, hace espasmo. Y uno siente que se sienta, un joven no piensa en infarto. Me pasa a mí, yo debo pensar que es un infarto, ¿no? Pero es un dolor de muerto, ¿no? Siente una sensación, pero es porque existe pues actos de glutorio fisiológico que deberíamos permitir que vayan pasando. La reducción de la defensa de la mucosa esofágica probablemente constituye un factor facilitador para el desarrollo de esta esofagitis por reflujo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, vamos a hablar más profundamente de estas complicaciones cuando hablemos de reflujo gastroesofágico. Solamente estamos refiriéndonos que hay un 20% de estos pacientes que pueden acabar. Y ojo, el reflujo provoca esofagitis, la esofagitis te puede provocar esófago de Barrett y podrías acabar en cáncer.
Claro, pero eso es más frecuente en el paciente que tiene alteración del esfínter. Aquí estamos diciendo que una parte de estos pacientes pueden acabar en ese problema. En cambio, las hernias paraesofágicas, a diferencia de las hernias por deslizamiento, aquí, si las otras hemos dicho que hay aumento, aquí claro, se nota mucho más el aumento del diámetro de ese hiato de Whistler. O sea, hay una complacencia mayor porque parte del estómago, o sea, está el esófago acá y parte del estómago paralelo a él se asciende hacia el tórax. Entonces acá es mucho más claro el tamaño que está ampliado de este orificio hiatal, ¿no? Hay una mayor laxitud de esos ligamentos que estábamos hablando. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, esa señora que yo les comentaba era señora obesa, tenía más de 60 años, entonces hay factores que te están condicionando, ¿verdad? Aumento de la presión, más años que significa debilidad, entonces tiene mucho que ver en este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, esto va a permitir que se protruya parte del estómago al mediastino, que puede provocar, si yo le preguntase en un examen, podría ser, ¿qué complicaciones puede tener un paciente que tiene hernia de hiato por deslizamiento? ¿Qué complicaciones hemos dicho? El reflujo que te puede provocar esofagitis, ¿ves? Entonces está claro. En cambio, si digo, ¿qué complicaciones podría tener un paciente que tiene hernia de hiato por paraesofágica? Estrangulación, vólvulo, porque se ha pasado parte del estómago, hay posibilidad de reflujo, no porque el esfínter esté en su sitio. O sea, ese paciente casi no hace reflujo, se puede complicar de otras maneras, ¿no? Esta es la anatomía, una imagen muy bonita de lados. Aquí estamos viendo anatomía normal, estamos diciendo el esófago cervical, torácico, 2 o 3 centímetros de esófago abdominal. En las hernias por deslizamiento, esta parte se sube al tórax, que está el diafragma, entonces esto se sube al tórax. En las hernias paraesofágicas, esto queda aquí, pero esto está muy ancho. Entonces, parte del estómago se viene acá. ¿Qué está pasando? Hay un debilitamiento de estos ligamentos de fijación. Claro, en los esquemas uno lo ve bonito, ¿no? No ve ninguna adherencia, no ve nada. No, todo tiene ligamento en la realidad, ¿no? O sea, aquí hay ligamento de sostén que lo mantiene. El debilitamiento de esto hace que por diferencia de presión negativa en toda, presión positiva, aumento del espacio, tienden a ascender. Aquí está mucho más claro. Aquí están viendo los pilares. Este es el hiato de Whistler, por aquí a través del esófago. Entonces, para que se produzca esto, tiene que haber un ensanchamiento. Se separa esto. Entonces, ya les decía, por la diferencia de presión de abajo hacia arriba. Por lo tanto, ya también tiene que, en medicina, conocer qué te provoca el problema, tenés cómo solucionar el problema. Si estamos diciendo que aquí hay una debilidad de estos pilares, ¿qué es lo que significa? Hay que sanar por los pilares. Ese tratamiento va a consistir, ¿ve? Ya lo estamos adelantando en el cirugía, ¿no? Por eso estamos hablando de cirugía, en el cierre de esto, o sea, volverlo a lo normal, estos dos pilares. Se complementa con otra técnica que es la técnica del reflujo, obviamente. ¿Cuál es la sintomatología? La mayoría de las veces son asintomáticas. Las por deslizamiento son asintomáticas, no tienen síntomas. Claro, pero hay pues, o sea, hay un porcentaje que hemos dicho que sí se altera el esfínter. Si se altera el esfínter, obviamente vamos a tener síntomas típicos del reflujo gástrico. Por lo tanto, los otros pacientes pueden tener cualquier tipo de cosas, no sé, se me hincha, no puedo explicar, o sea, malestar, no es específico. Entonces, como una dispepsia. ¿Y la dispepsia con qué la tratamos? Con un heno, con un digestar, con un dompe, ¿verdad? Una cosa de esa, pero no te provoca ninguna cosa. En cambio, ese 20% que tiene reflujo, ya va a tener esto, regurgitación,
inflamación, pirosis, dolor gastrointestinal, entonces ya es otro tipo de situación. Otra vez, para que no se olviden el concepto, para que vayan fijándolo lo que en su mente, ¿no? Entonces la hernia por deslizamiento es cuando el esfínter esofágico inferior, por debilitamiento obviamente del hiato del hueso, sube, y obviamente de los ligamentos de sostén, sube hacia arriba. Esa presencia de este esfínter ya no está en la cavidad abdominal, donde es su sitio habitual, hace que pueda alterar la continencia, la competencia de ese esfínter, y podría provocar reflujo gastroesofágico, porque esto todavía es parte de todo, ¿no? Porque ahí estaba la transición, ¿no? Ha subido la transición por parte del estómago. Entonces, en cambio, la hernia paraesofágica, este esfínter esofágico, se mantiene en abdomen. Y como está muy ancho, mucho más ancho que en este otro caso, estos pilares se han relajado mucho, entonces permite que pase. Este puede provocar como complicación reflujo, esofagitis. Este puede provocar volvulación, estrangulamiento. Si está ahí nomás y no se ha estrangulado, ¿tendrá alguna molestia? En absoluto nada. No te vas a dar cuenta. En la complicación, mira, casi como la hernia, decía, la hernia no duele. ¿Cuándo duele? Cuando se estrangula. Aquí pasa lo mismo. Una hernia fuera de su sitio y ya está. Si se estrangula o se volvula, ahí ya puede dar problemas. Estamos viendo ya algunas posibilidades. Obviamente, lo primero es una endoscopía que ya te va a permitir tener idea. Pero el estudio radiológico contrastado son la clave, ¿no? Entonces aquí se le ha dado contraste al paciente, vean ustedes, parte del estómago, aquí está la transición, todo esto, aquí estaba la transición y esto es el resto del estómago. Entonces hay una hernia, hay una hernia, ¿no es verdad?, que por deslizamiento. Aquí está el esquema, pero si le das de tomar varios pacientes para hacer un estudio contrastado, están viendo que esto sería el diafragma y esta parte es la que están viendo acá. ¿No? Ese es un estudio contrastado. Primero poder pedir endoscopía, obvio, la endoscopía, porque el endoscopista conoce las diferencias en la transición esófago-gástrica. Y cuando él, al meter el endoscopio, vea que la transición está muy cerca, se va a dar cuenta de que es una hernia hiatal. Para eso va a complementar con esto. Entonces, decíamos, en ese 20%, ojo, esta es una pregunta importante, no todos los pacientes que tienen hernia hiatal hacen reflujo. Los que tengan reflujo pueden tener, ¿no? O sea, el reflujo gastroesofágico puede ser el origen de la mayoría de los síntomas. Pero no significa que cuando haces el diagnóstico de reflujo no estás diciendo hernia. Si yo hago diagnóstico, seguro que yo voy a decir que es reflujo gastroesofágico. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es por una hernia hiatal cuando le haga los otros estudios contrastados? Entonces, acá, obviamente, se va a manifestar por pirosis, ¿no? Especialmente cuando come mucho, aumento de la presión intraabdominal, regurgitación. Puede haber síntomas sobreagregados. O sea, ya vamos a hablar en su momento de reflujo, vamos a ver que muchos pacientes que tienen reflujo acaban con problemas respiratorios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el pulmón con el reflujo? Entonces, el reflujo también puede haber, si está durmiendo, algunas veces uno despierta ahogándose, porque el reflujo no todo sale afuera, entonces algo se puede ir pasar a la vía respiratoria y está ahogándose. Y a veces cuando es pequeña cantidad pasa nomás y le provoca ¿qué? Bronquitis, bronquiolitis, neumonía a los pacientes. O sea, hay síntomas, pero eso ya lo vamos a hablar en su momento cuando hablemos de reflujo. Esto es una endoscopía. Entonces el endoscopista ingresa y esto ya sería, esto es una esofagitis. Como consecuencia de qué? De una hernia hiato por deslizamiento que tiene alteración del esfínter. Lo vuelvo a repetir, no son todos, pero aquí se hizo de esa manera el diagnóstico. ¿No? Aquí está parte.